Aparecí en un lugar que no era mío. Desde el caso Comerciantes versus Colombia. Hechos relevantes. El 24 de enero de 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda, denuncia de número 11603 contra el Estado colombiano, recibida en la Secretaría de la Comisión el 6 de marzo de 1996. Además, la Comisión pues presentó la demanda con base en el artículo 61 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte pues decidiera si el Estado colombiano pues violó los artículos cuarto, que es el derecho a la vida, y séptimo, derecho a la libertad personal de la Convención Americana por la detención, desaparición y ejecución el 6 de octubre de 1987 de los comerciantes Álvaro Lobo Pacheco Ortiz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán Jaragüí, Juan Bautista, Alberto Gómez y Luis Sauza, y de Juan Montero y Ferney Fernández. Comerciantes. El 18 de octubre de 1987 en el municipio de Puerto Boyacá, departamento. Asimismo, pues la comisión solicitó al tribunal que se decidiera si el Estado violó los artículos 5 del derecho a la integridad personal, octavo, garantías judiciales, y 25, la protección judicial de la Convención Americana, y perjuicio de las mencionadas presuntas víctimas y sus familiares. Así que determinará también si Colombia incumplió pues las disposiciones del artículo 1, que es la obligación de respetar los derechos de dichos tratados, y relación con los últimos dos artículos alegados. Además, pues la comisión alegó que los hechos fueron pues cometidos por grupos paramilitares que operaban en el municipio de Puerto Boyacá con el apoyo y autoridad intelectual de oficiales pues del ejército colombiano. Por último, pues además la comisión pidió a la Corte que obligue al país a aceptar todas medidas necesarias al fin de que los familiares de las presuntas víctimas pues puedan compensación adecuada y oportuna por, entre otras supuestas violaciones, realizar una investigación pues completa, imparcial y objetiva dentro de los límites de la jurisdicción normal, con el objetivo pues de enjuiciar y sancionar a los responsables de las ejecuciones ilegales de las presuntas víctimas. Finalmente, pues la comisión pues solicitó a la Corte que ordene que el país debe pagar las costas y gastos del procedimiento ante el Tribunal Nacional y ante la jurisdicción interna y sistema interamericano. De las partes en el caso. La posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión el 24 de enero de 2001 presentó pues ante la Corte una demanda contra el Estado colombiano, por la cual se originó en la denuncia recibida en la Secretaría de la comisión el 6 de marzo de 1996. Pues esta comisión presentó una demanda ante la Corte alegando la responsabilidad del Estado si violó los artículos 4, 7 de la Convención Americana por la detención, desaparición y ejecución el 6 de octubre de 1987 de los 19 comerciantes. La comisión solicita al tribunal que decidiera si el Estado violó los artículos 5 y artículo 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de las mencionadas presuntas víctimas y sus familiares, así que como también que determinará si Colombia pues incumplió las disposiciones del artículo 1 de dicho tratado en relación con los últimos dos artículos alegados. Además, pues la comisión alegó que los hechos fueron cometidos por grupos paramilitares que operaban en el municipio de Puerto Boyacá con apoyo del ejército colombiano. La posición de las presuntas víctimas en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y representantes de las presuntas víctimas y sus familiares a los señores Gustavo Gallón Giraldo, Carlos Rodríguez Mejía y Luis Marina Monzón, miembros de la Comisión Colombiana de Juristas. La Secretaría de la Corte, siguiendo las instrucciones del presidente de la Corte y en aplicaciones de los artículos 33 y 34 del reglamento, indicó a la comisión que, a pesar de que el cuerpo de la demanda había señalado el nombre de los 19 presuntas víctimas en el objeto de la demanda, y en su petitorio había pues omitido incluir al señor Luis Sauza. En razón del anterior, la Secretaría solicitó a la comisión que informara en el plazo de los 20 días sobre la inclusión o no de dicha persona como presunta víctima. En razón pues fue emitida del petitorio de la demanda porque fue
supuestamente fue un error administrativo involuntario y confirmó que esto era una de las 19 presuntas víctimas del caso. También la actividad desplegada por los familiares de las víctimas con el fin de, pues, de obtener justicia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los familiares de las 19 comerciantes se debe tomar en consideración, pues, los sufrimientos que han padecido y principalmente por la brutalidad con que fueron, pues, tratados los cuerpos de las víctimas. Se determina una clara violación a los artículos 5, 8 y 25 de la Convención de la Relación con el artículo 1 de dicho tratado, empeorando bajo circunstancias posteriores a la desaparición de sus familiares, tales como el hecho de que, pues, no han podido tener un funeral, el no apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda inmediata de sus familiares, también el temor inicial o continuar con la búsqueda de las víctimas, así como los daños causados por la impunidad parcial que subsiste en este caso. Todas las anteriores situaciones generaron gran dolor, impotencia, inseguridad, angustia, tristeza y frustración en los familiares víctimas de esos delitos causados. Una grave alteración en sus condiciones de existencia representaba un claro deterioro en sus vidas. Por parte del Estado, la posición del Estado fue que el Estado, con respecto a la violación del artículo 5 de la Convención, manifestó que, primero, los procesos contenciosos administrativos que se encontraban pendientes determinarán si tal violación se dio según se deduzca o establezcan las mismas obligaciones y responsabilidades indemnizatorias por parte del Estado colombiano. Además, no está probado que los familiares, pues, de las presuntas víctimas, pues, requirieron o solicitaron un apoyo para buscarlas. Lo que está probado es que cuando alguno de ellos fueron a buscar a sus familiares, también fueron víctimas de la acción delictiva. Segundo, así como, pues, la existencia de varias sentencias penales permiten concluir que, pues, el Estado colombiano no ha violado ni directamente ni indirectamente el artículo 5 de la Convención Americana. Tercera, el Estado no es responsable de lo alegado, de la alegada violación, teniendo en cuenta que los pronunciamientos que sobre perjuicios éticos y materiales realizaron los jueces penales en la jurisdicción interna, en donde, pues, se estableció la responsabilidad y montó las indemnizaciones. Derechos vulnerados. Se basa en el artículo 61 de la Convención, pues, americana, para ver si la Corte decide si se vulnera los siguientes derechos. Primero, los artículos 4 de derecho a la vida y 7º derecho a la libertad personal de la Convención Americana por la detención, desaparición y ejecución el 6 de octubre de 1987 de los comerciantes. Segundo, pues la Comisión pidió al Tribunal Judicial que lo hicieran para determinar si el Estado ha violado los artículos 5 del derecho a la integridad personal, 8º, garantías judiciales, y el artículo 25, protección judicial de la Convención Americana, en perjuicio en las mencionadas presuntas víctimas y sus familiares, y determinar si infringió la disposición del artículo 1, que es la obligación de respetar los derechos de dicho tratado en relación con los dos últimos artículos argumentados. El caso que nos correspondió a nosotros es el caso Colombia versus 19 comerciantes. Es un caso en el cual los derechos que se violan son los artículos de la Convención Americana, el 1, que es la obligación de respetar los derechos, artículo 25, protección judicial, el 4, que es derecho a la vida, el 5 es derecho a la integridad personal, perdón, el 7 es derecho a la libertad personal, y el 8 son las garantías judiciales. En este caso, pues tuvieron unos puntos para resolver, unos puntos resolutivos, y fueron que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida consagrados en los artículos 7, 5 y 4 de la Convención Americana sobre los derechos humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. El segundo es que el Estado violó los derechos, la garantía judicial, la protección judicial, consagrados en el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en relación del artículo 1. Y lo otro es que el Estado violó también el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 1.1 de la misma.
Eh, este comité puso la demanda donde donde la corte demostró la culpabilidad de una de las partes, que era el Estado, el, est- eh, del Estado colombiano. No como responsable directo, porque el Estado colombiano igual ellos no admitieron la culpabilidad, porque se pronunciaron respecto a eso, de que ya había habido unas indemnizaciones y que eso le correspondía a a un ente administrativo como lo es el Ejército Nacional. Entonces, y en esos entonces que estaban las autodefensas colombianas, pues también ellos fueron inmiscuidos y fueron declarados culpables, y se actuó y se trató de esclarecer la verdad y se dieron unos parámetros, unas indemnizaciones para poder cerrar este caso, y unos informes del Estado para esta convención. Quiero dar continuidad de acuerdo a lo hablado por los compañeros anteriormente sobre este caso, Colombia versus 19 comerciantes. Voy a hablar lo relacionado con los votos, que hay votos separados. Voy a abreviar para no ser tan extenso, porque siempre pues son varias subsecciones. Entonces, en lo relacionado con las subsecciones del el 1, el 3 y del 3 al 23, todas fueron decididas por unanimidad por parte del tribunal. Tiene que ver con violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay hartos artículos, el 7, el 5, el 4, el 1.1, bueno, todos relacionados con los 19 comerciantes. Vinculan también a los familiares para pago de indemnizaciones y demás. En relacionado con el inciso 2, votaron por unanimidad, salvo el voto particular de la magistrada Medina Quiroga, quien expresó una opinión parcialmente discrepante que se incluye en la sentencia, siendo el único punto donde se presentaron diferencias. Por 6 votos contra 1, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Se enuncian pues los artículos que ya sabemos, el 8.1 y el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo relacionado con el cumplimiento de los puntos de la sentencia, se buscó por Google, encontrándose pues a través de los periódicos y noticias. En la mayoría de informes se encontró que efectivamente pues hay olvido por parte del Estado relacionado con la construcción del monumento. Dice que esta noticia es del tiempo, del 17 de junio del 2013. Indica que en Bucaramanga hay un parque, dice, los visitantes del Parque de los Niños de Bucaramanga pueden ver 6 figuras de bronce, algunas de ellas arropadas de plástico. La obra, que está abandonada, incluso ya guarda basura, y es morada ocasional de habitantes de la calle. Dice que el fallo no se ha cumplido y que los familiares siguen en espera 26 años después de la masacre y 7 años de este fallo histórico por parte de la Corte, para que se cumpla con al menos el lugar para orarles a sus familiares asesinados, pues muchos de sus cuerpos nunca aparecieron. En el periódico colombiano indica que efectivamente se ha pagado la suma de 34.000 millones por la desaparición en las diferentes sentencias de los años 2004, 2006, 2014, 2017 y 2018, relacionado igualmente con este caso. Son las noticias como más importantes. En una pues no han cumplido con el tema del monumento, en las otras sí han pagado las reparaciones ordenadas por la Corte. Pues no se encontraron más informes de periódicos. Entonces puede evidenciar que sí han cumplido con alguna parte, pero de fondo la nación no ha cumplido con el fallo en esta sentencia.